Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Les damos una más cordial bienvenida de nuevo al Seminario Estudiantil de Historia del Mundo Evangélico en América Latina y nos da mucho gusto que estén con nosotros para presentar la revista Protesta y Carisma, una revista dedicada al estudio de los protestantismos y los pentecostalismos en América Latina y el Caribe. Estamos muy contentos porque, pues bueno, hemos podido generar vínculos y hemos Disculpa que te podido, interrumpa, Carlos. Disculpa sí, que te interrumpa. ¿Lo transmitiste en Facebook? sí, Es que no me sonó, no sonó el aviso. A mí sí me sonó. Sí, sí sonó, va a ser. A mí también me sonó. Más adelante, Carlos. Espérame. ok, gracias. Y bueno, eh, estamos igual, pues bueno, de plácemes en esta presentación y no solo queremos presentar la revista, sino también queremos presentar un dossier especial dedicado a el metodismo en México, aportes y reflexiones para la historia de una comunidad minoritaria. Eh, y bueno, antes de continuar, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, Mariela Mosqueira, directora de la revista Protesta y Carisma, a Daniel Escorza, investigador en el Fototeca Nacional de Lina y también uno de los autores de este dossier, y también a Osvaldo Ramírez, también maestro en historia y autor en este dossier. Y bueno, sin más preámbulos, queremos presentar a Mariela Mosqueira para que nos presente la revista, que nos cuente sobre la trayectoria, que nos cuente sobre sus enfoques, que nos cuente un poco más para aquellos que no conocen la revista. Y pues bueno, y adelante Mariela. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al Seminario de Estudiantes del Fenómeno Evangélico de México por esta actividad conjunta, ¿no? Por este espacio que nos brindan para presentar nuestra revista y para intercambiar con el trabajo que vienen haciendo ustedes, que nos ha nutrido y mucho a nuestro número 3 de la revista Protesta y Carisma, y que ahora vamos a ampliar, ¿no?, con las exposiciones de todos los aquí presentes de qué se trata. Yo quisiera simplemente contarles un poco qué es esta publicación, qué es Protesta y Carisma. Para eso voy a compartir unas sliders brevemente para contarles. Vamos. ¿Se ve? Está en la última diapositiva, hay que regresarlas. Ah, ok. A ver. Ok. Ahí voy a compartir pantalla. Esperen que estoy un poco lenta con estas cosas. Ahí está, a ver. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Ahí está, solo hay que hacerla grande. Perfecto, ahí está. Bueno. Aquí está el número 1 de Protesta y Carisma, que es como, digamos, arribamos al mundo académico y también social, porque la idea de esta revista, si bien es una revista académica que busca acreditarse en las distintas instancias científicas y también pertenecer a los distintos indexadores, estamos en camino ya a indexarnos en varios espacios. También es una revista que, si bien parte del mundo académico, intenta establecer diálogos con la sociedad en general y también con las comunidades que son objeto de investigación de los resultados que se presentan en el. Entonces, es una publicación que busca tender puentes entre distintos
distintos investigadores de la gran necesidad que había en nuestro mundo académico, ahora voy a detallar un poquito eso, sino también a establecer articulaciones con las comunidades de fe, con las comunidades evangélicas, protestantes de las diversas denominaciones, para que haya una retroalimentación, ¿no? O sea, nosotros hacemos investigaciones en esas comunidades, nos nutrimos de datos, de fuentes, sacamos nuestras conclusiones y también llevamos a esas comunidades una de vuestros trabajos y con esa devolución nos enriquecemos de la reacción que las investigaciones y los distintos impactos que vamos realizando van realizándose en las comunidades de fe. Entonces, es una revista que busca establecer puentes, ¿no? Estamos dentro de lo que sería la nueva corriente, ¿no? Que se está en distintos espacios científicos de generar estudios abiertos a la comunidad, colaborativos. Entonces, no solamente establecer diálogos, eventos, sino también formar nuestro comité editorial con personas de la comunidad, de las distintas comunidades. De hecho, tenemos personas, por ejemplo, en el comité editorial que pertenecen a distintos seminarios teológicos, porque también esta publicación busca establecer puentes con las humanidades, con la teología, con distintas disciplinas de las humanidades que en general las ciencias sociales a veces no dialogan. Entonces, es una revista que les decía, busca contribuir a la investigación interdisciplinaria del protestantismo y el pentecostalismo en América Latina y en el mundo contemporáneo. Es una revista de publicación continua, o sea, nosotros vamos recibiendo artículos y vamos subiéndolos a medida que los tenemos evaluados y listos. Esto también es una gran ventaja a la hora, digamos, de publicar, porque nos agiliza todo el proceso y a las personas que estamos necesitando acreditar en nuestras instituciones nos es digamos, más sencillo poder publicar y no esperar a que se cierre un número para que nuestro artículo pueda verse publicado. Entonces, esta es otra de las políticas. También es un espacio abierto no solamente a investigadores formados o académicos senior, sino que busca también dar espacio a personas en formación, a estudiantes de posgrado, estudiantes de grado, a personas que están formándose en la investigación. Por supuesto, cada artículo pasa por distintas instancias de evaluación, a doble ciego, como digamos nos mandan las leyes del mundo académico, pero dando la oportunidad y recibiendo artículos de distintas, digamos, instancias de formación en el mundo académico. Y también tenemos otro espacio dentro de la revista que busca también tener contribuciones de personas por fuera del mundo académico. Estamos abriendo también un espacio de entrevistas a personas o referentes de las comunidades de fe. Ya vamos a ir conociendo distintas actividades que estamos realizando desde la revista. Bueno, acá tenemos nuestro sitio web para que ustedes puedan acceder. Ya tenemos 3 números. Está alojada, esta revista es una publicación que está alojada en la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, por eso tenemos ahí el link que es www.revistaprotestecarisma.cl por Chile, pero si bien está alojada en la Universidad Arturo Prat, es una revista que está coeditada entre la Universidad Arturo Prat de Chile, del Estado de Chile, y el CEIL CONICET Argentina. Es una publicación binacional, está arraigada a estas 2 instituciones que la financian y la sostienen y la patrocinan. Ahí está. Bueno, también acá invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así que ahí nos pueden seguir. Y ahora voy a dejar de compartir un poco, contarles un poco retomando quiénes formamos parte de la revista. Esta revista es una revista que nació en el corazón de Miguel Ángel Mansilla, que es un investigador muy destacado sobre pentecostalismo y mundo evangélico en general de América Latina. Él fue director, por supuesto, durante mucho tiempo de la revista Cultura y Religión de Chile. Y bueno, en el corazón de él nació esta idea, porque él vio la necesidad
de que existiera una publicación destinada a los estudios sobre el mundo pentecostal y el mundo protestante en América Latina, porque bueno, él venía haciendo distintas actividades, circulando por distintas redes y veía la necesidad de un espacio de interlocución y de intercambios entre investigadores, que ya éramos muchos, del fenómeno evangélico. Bueno, me compartió esta idea, fuimos madurándola con el tiempo, fuimos convocando a distintos colegas de distintas partes, porque queríamos hacer una revista que fuera abierta, en diálogo con las comunidades de fe, y también que si bien hay dos organizaciones que la sostienen y la patrocinan, también que sea plural, integrando a colegas de distintas partes de América Latina, porque la idea era generar una publicación sobre estudios del mundo evangélico con investigadores de América Latina, desde América Latina, y con producción científica local, ¿no? Entonces ahí fuimos generando distintos nexos con distintos colegas de México, de Chile, de Brasil, y así formamos un equipo muy, muy interesante de distintas procedencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos como editoras académicas a Dominique Manríquez de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, a la doctora Viviana Barrón del Seminario Internacional Teológico Bautista, están como editoras académicas, y después tenemos un cuerpo editorial nutrido de muchos investigadores en formación y ya formados de distintas partes de América Latina. Voy a mencionarlos rápidamente. Está Pilar Bocio de la Universidad Católica Argentina CONICET, René Tech, nuestro colega mexicano, pero que está radicado en el Instituto de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, Taylor Aguiar de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, Magdalena Milcep de la Universidad de la República Uruguay, después tenemos a Carlos Torres Monroy, que aquí nos está acompañando, de la Universidad Iberoamericana de México, Luis Aranguizca, que está en la Universidad de Chile, Fernando Cámara, también del Seminario Teológico Bautista, Karina Ojeda, de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Méndez, de la Comunidad Teológica de México, Fabián Bravo, del Instituto de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, también Estefanía Papa, tiene un apellido muy largo, Papa Iranopoulos, también del Seminario Internacional Teológico Bautista, y Karen Rislewik, también del seminario. Así que nos nutrimos de un cuerpo editorial muy interesante, y por supuesto tenemos un consejo editorial muy extenso, integrado por colegas muy prestigiosos de distintas partes del mundo, que han estudiado y son referentes del mundo, de los estudios sociales y humanos del mundo protestante y pentecostal. Así que es una publicación nueva que pedimos, por supuesto, que nos acompañen, que nos envíen sus artículos. Después Carlos va a contar que tenemos una convocatoria actual, que ya hemos recibido muchísimos artículos, así que ya está empezando el proceso de evaluación. Como les contaba, ya estamos armando el cuarto número, ya tenemos 3, y en el día de hoy vamos a estar conociendo un poco este número monográfico tan interesante sobre el metodismo mexicano y tan necesario para los estudios. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, Carlos, y quedo aquí escuchando todas las presentaciones. Muchas gracias, Mariela, y pues bueno, estamos, sí, como dices, es un gran equipo, es una gran colaboración transnacional, y creo que fue algo que nos dejó la pandemia, uno de esos efectos, digamos, positivos, no solo por esta colaboración a partir de una plataforma como revistas, sino también como estas plataformas audiovisuales donde podemos compartir y podemos, bueno, estar en comunicación ya en directo. Y justamente esto también refleja lo que fue el dossier, que este primer dossier de la revista, que afortunadamente, pues bueno, aquí en Protesta y Carisma, pues nos dieron cabida. Y pues bueno, me gustaría contar un poco sobre este dossier, Metodismo en México, aportes y reflexiones para la historia de una comunidad minoritaria, 1824-1953.
porque igual también surge al calor de varios colegas que a lo largo de los años hemos dedicado nuestro interés al estudio del protestantismo en México y concretamente en esta agrupación. En primer lugar, por, bueno, el acceso a fuentes, los periódicos, el archivo metodista, y donde parecería que eran trabajos, digamos, monográficos, de trabajo individual, pero gracias a espacios colectivos como coloquios, seminarios, propias otras publicaciones, nos comenzamos a dar cuenta de que nuestros temas o nuestros intereses iban de la mano. Y pues bueno, creo que Carlos Olivier Toledo, el coordinador de este número, y otros colegas que también vamos a presentar ahorita, pues nos dimos a esa tarea de, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento, con todas estas investigaciones? Y pues bueno, también aprovechando que el próximo año se cumplen un aniversario más de la llegada de la Iglesia Metodista a México. Pero no solo eso, sino también la necesidad de presentar trabajos, presentar enfoques, presentar nuevas perspectivas de estudio, ¿no? Más que nada es porque buena parte de la historiografía que corresponde al protestantismo en México tiene que ver con la relación de política y religión, ¿no? Que no es que esté mal, que esta perspectiva, este enfoque nos ha aportado ideas, nos ha aportado fuentes, muchos de nosotros nos acercamos a este tema a través de este enfoque, de un enfoque como de historia política, pero creemos que es necesario avanzar más allá. Y más allá avanzar en enfoques que contemplen a todo el espectro social. Y como verán dentro de nuestro dossier, pues tratamos de cubrir esos aspectos. Y como lo pueden ver o lo pueden ver en la página, que también la vamos a compartir en la página de Facebook del seminario, tenemos artículos que sobrepasan este espectro político, comenzando con el artículo de Carlos Olivier Toledo de la UNAM Unidad Iztacala, que se titula Estudio y enseñanza de la psicología en México, el caso metodista, 1887-1910, donde podemos ver cómo la educación que imparte esta comunidad, esta agrupación religiosa, no solamente se enfoca en lo que uno esperaría o lo que uno tiene contemplado de educación básica, sino también pensando en educación profesional, ¿no? Desde luego, el segundo artículo corresponde a Daniel Escorza, que bueno, se titula La imagen fotográfica de los metodistas en México, 1890-1910, del cual nos hablará a continuación. El siguiente artículo se titula La prensa metodista en México, 1877-1914, de Leticia Mendoza García, de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, que ella aborda la cuestión de la prensa metodista no solamente como aquella fuente donde los historiadores obtenemos pues la información con la que hacemos nuestras pesquisas, sino también la prensa como desde sus propias condiciones de producción, de distribución, de cultura, la cultura escrita alrededor de la prensa, la lectura, ¿no? El propio acto de leer. Después sigue una contribución de un servidor que tiene que ver con mentalidades y movilidad religiosa en contextos de modernidad, el caso metodista. Después
viene otro artículo también muy interesante que es la Administración Misionera Metodista en México, Expansión y Desarrollo Potencial 1873-1897, del cual nos hablará también Osvaldo Ramírez González. También tenemos el artículo de la maestra Erika Iliana Sánchez Rojano, que es Entre el lápiz y el papel y la fe, participación femenina en el metodismo a finales del siglo XIX y principios del XX en México. El caso de instituciones educativas, ¿no? Vemos cómo estamos, bueno, la maestra Sánchez está, pues bueno, ya proponiendo temas que tienen que ver ya con cuestiones de género, cuestiones de liderazgos femeninos, ¿no? Dentro de esta agrupación. Y en ese mismo sentido está el artículo de la doctora Kathleen McIntyre, Arriba las metodistas, educación protestante, deportes y sufragio universal, ¿no? Donde aquí ya estamos viendo aspectos culturales, no más allá de lo religioso como lo es el deporte, como es la sociabilidad, como es la sociabilidad dentro de un enfoque también político, ¿no? Como lo es el sufragio. Y tenemos otro parte de este dossier, está la sección de enfoco, entrevistas, informes y debates. Fe en movimiento, migración, identidad y memoria en comunidades evangélicas del Cono Sur. Un informe sobre el segundo ciclo de encuentros de la revista Protesta y Carisma del 25 y 26 de octubre del 2021, a cargo de Magdalena Milseb Santana. Entonces, como podrán ver, pues bueno, la revista Protesta y Carisma, lo que queremos es sí presentar como dosieres temáticos, pero también otras secciones, como ya lo había mencionado la doctora Mariela Mosqueira. Y bueno, sin más, le quiero dar la palabra a el profesor Daniel Escorza Rodríguez, que nos va a presentar su artículo. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias. Carlos, bueno, ante todo, quisiera pues expresar mi agradecimiento tanto al doctor Carlos Olivier Toledo, quien coordinó este número monográfico, que ya se ha hablado a grandes rasgos, y bueno, desde luego a todo el equipo editorial de la revista Protesta y Carisma de la Universidad Arturo Prat de Chile, Miguel Ángel Mancilla, a quien no tengo el gusto todavía de conocer, y bueno, aquí está Mariela Mosqueira del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, del CONICET, sí, sí es correcto, de Argentina. Bueno, mi agradecimiento, bueno, a ellos y a todo el equipo. Ya hace unos momentos escuchamos esta variedad de colaboradores y de académicos que están en este esfuerzo que a mí me parece en realidad una gran obra, un gran esfuerzo por acercar estos estudios, tanto del protestantismo como del pentecostalismo, en América Latina. Y entonces, bueno, gracias por abrir este espacio, este magnífico espacio. Ya le he estado revisando, le eché un ojo a los números de Protesta y Carisma y me parece sensacional, fascinante, sobre todo por, como ella ha dicho, bueno, y ellos han dicho, tender puentes. Muchas veces en América Latina estamos pues muy alejados, a pesar de que nos une el lenguaje, la hispanidad, pero bueno, como mexicanos, no sé qué opinen, a veces estamos mucho más cerca de nuestro vecino del norte que de mirar hacia el sur. Entonces, bueno, esta revista me parece una gran oportunidad para establecer
pues este tipo de relaciones, de encuentros, ¿no? Bueno, por otra parte, bueno, este número monográfico, del cual ya también nos ha presentado algo Carlos, efectivamente hace aportes al estudio del metodismo en México desde la historia. Me parece, bueno, si bien hay otras disciplinas, pero la historia me parece que es el eje central y sobre todo por la renovación de la temática, que ya desde hace algunos años, quizá en la última década o en las últimas 2 décadas, pues ha venido renovándose y ha dejado solamente, bueno, más bien ha dejado de ser solamente el aspecto político, por así decirlo, que ya el compañero Jean-Pierre Bastián develó desde los años 90, 1990 del siglo pasado. Habían inaugurado todo lo que se conocía como el análisis histórico desde el punto de vista del compromiso político, de la influencia del metodismo en los procesos sociales, concretamente la Revolución Mexicana, por ejemplo. Pero todos esos estudios, o más bien la mayoría, se había orientado al análisis al análisis del marco político, el estudio de figuras importantes también insertadas en la historia de México, ¿no? Sin embargo, como decía, en los últimos años se ha dinamizado, me parece, toda la historiografía con otras propuestas teórico-metodológicas que pasan por la historia social, la historia cultural, y ahora en este número concretamente, el estudio del metodismo en México se ha diversificado con investigaciones que, como ya hemos escuchado, abarca desde las mujeres, no solo las mujeres así en general, sino concretamente la educación, los deportes, el sufragio femenino, un tema muy importante también que incide en nuestro presente, el imaginario cultural, desde luego la enseñanza de las ciencias como la psicología, la prensa, entre muchos otros tópicos y temas que atraviesan la historia cultural, la historia social. Bueno, en mi caso me referiré así a grandes rasgos a lo que recientemente se ha dado en llamar como que la historia visual, la historia de la fotografía o la historia con fotografías, que en las últimas décadas ha tenido un crecimiento no solo en México, sino también en la región sur. Hablo de colegas de Brasil, por ejemplo, desde universidades no solo de Sao Paulo, del centro político, académico, cultural, sino, por ejemplo, de la zona de Pernambuco, en el norte, que ha habido ya acercamientos a la imagen, o en Argentina, que en Buenos Aires, bueno, se está renovando este acercamiento a la historia de la fotografía, a la historia con fotografías y a la historia de las fotografías. En Uruguay con el Centro de Fotografía de Montevideo, por ejemplo, y bueno, en Chile también con varios estudios desde universidades como la de Santiago o la Universidad Católica, no, Pontificia, ¿no? Me parece. Bueno, este tipo de metodología concibe a la fotografía, quizá ya no tanto como adorno, ¿no? O como bueno, aquí la colega McIntyre pone un anexo de fotografías precisamente muy interesante, pero ahora la fotografía, digamos, pensada como un documento de la cual podemos abrevar un contexto cultural de cómo fueron tomadas esas fotografías, por quién fueron tomadas o elaboradas estas imágenes, en qué contexto y sobre todo cómo se conservaron y de qué manera circularon en su tiempo
y circularon posteriormente. Si fueron parte, como en este caso en el artículo que incluyo, si fueron parte de una publicación periódica, como el caso del abogado cristiano, cómo circuló esa fotografía y desde aspectos técnicos que, como sabemos, la inserción de fotografías en las publicaciones periódicas en países de América Latina, pues es las décadas de los 90 del siglo XIX, 1890. Y bueno, yo creo que habría que encontrar paralelismos también entre nuestros diversos países. Y bueno, sobre todo también la fotografía que está en el Archivo Histórico Metodista de la Ciudad de México. Encontramos ahí un fondo, una colección de fotografías que han sido poco estudiadas también y que bueno, con este artículo se abre esa posibilidad para seguir analizando más la imagen. Desde luego, estos apuntes que yo he realizado en este artículo incluido en la revista constituyen apenas una breve introducción a lo que podríamos encontrar no solo en el archivo metodista de la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, en archivos familiares o incluso en archivos de las comunidades de fe, de iglesias, de congregaciones, que muchas veces están ahí abandonados y que probablemente ni siquiera se sepa qué hay, qué tipo de fotos existen, de grupos, de personas, de actores sociales, actores políticos, actores religiosos, y que nos podrían arrojar hallazgos para la historia cultural, bueno, no solo del metodismo, sino en general del protestantismo, del pentecostalismo en las diversas regiones de América Latina. Entonces, bueno, en este artículo yo deslizo algunas vertientes de qué papel jugó la fotografía entre los metodistas en este breve periodo entre 1890 y 1910, que a la vez constituyen los prolegómenos a la Revolución Mexicana, del cual podríamos sacar también pues otros temas más amplios. Bueno, yo concluiría esta participación con reiterar mi felicitación a la revista, a sus editores y haciendo votos para que se pueda dar a conocer, que circule este contenido, sobre todo ahora en nuestra época post pandemia, que si bien, bueno, muchos todavía tenemos esta nostalgia por las impresiones en papel, pero creo que el régimen digital viene a abrir todo un panorama que antes no se tenía. Bueno, creo que los editores de la revista tendrán los números y las cifras, pero yo creo que mucho mayor el alcance que tienen las revistas digitales que aquellas que estaban en papel, que llegaban solamente a un número restringido de lectores. Entonces la revista digital permite una mayor visibilidad exponencialmente y bueno, sobre todo lo que decía al principio, tender puentes y redes colaborativas entre los distintos espacios académicos, comunidades de fe, lectores e investigadores del fenómeno del protestantismo, del pentecostalismo en América Latina. Enhorabuena y muchas gracias por este espacio. Gracias, Daniel. Yo quiero decir una cosita a Daniel. Tu artículo es fundamental, digo, el aporte metodológico, esto que vos planteabas, ¿no? Empezar a hacer historia con fotos, así que lo recomendamos mucho, y destacar que la portada del número 3 lleva una de las fotos que Daniel analiza en su artículo de una misionera metodista tomando la bandera mexicana, ¿no?
esa foto realmente es muy interesante también para destacar el lugar de la mujer dentro del movimiento. Así que muchas gracias, Daniel, por permitirnos utilizar esa foto para la portada del número 3. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y pues bueno, ahora le vamos a dar la palabra al maestro Osvaldo Ramírez. El maestro es maestro en historia por el Colegio Mexiquense y también autor en este número en este dossier de la revista. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las latitudes que nos están escuchando, a quienes nos están viendo por medio de Facebook. Y nuevamente me uno a la celebración y al agradecimiento en primera instancia a quienes hicieron posible este puenteo para la realización de este número monográfico de la revista Protesta y Carisma. Sirva decir que, como lo comentó el compañero Escorza, creo que es un número que ya era necesario, estudios, generaciones de investigadores que están replanteando ciertas cosas que pues Jean-Pierre Bastián desde finales de los 80, en los 90, y junto también con un Rubén Luis Guerra, pues son los pioneros, pero en este caso creo que abona mucho este tipo de investigaciones, sobre todo también por lo que comentaba al principio, Carlos, en relación a que está en puerta, digamos que el sesquicentenario. En términos reales, 150 años de la llegada del metodismo norteamericano a tierras mexicanas. Sin embargo, ya estaríamos por un poquitito más si contamos precisamente lo que refiere al metodismo desde la llegada de los primeros misioneros, más bien mineros de Cornish, de Inglaterra, a Real del Monte, o a los primeros misioneros que llegan a la zona del territorio de Texas y Coahuila en plena etapa de la independencia, que son obviamente también parte de los procesos que van a agregar un entramado interesante una vez que ya se da el proceso de secularización y la apertura a los grupos protestantes en la época de finales de la República Restaurada y obviamente con su auge que tienen en el Porfiriato, y que precisamente en este caso el artículo que yo abono, que quizás atreviéndome a decirlo, creo que rompe un poquito con el esquema de los planteamientos anteriores, porque lo que yo intento hacer aquí es hacer un análisis un poquito frío y un poco en relación al aspecto socioeconómico, a la estructura que tiene que ver con cuál era esa, cuál era ese, si no secreto más bien, cuál era la fórmula que los misioneros norteamericanos de las dos misiones que llegaron aquí, los episcopales del norte y los del sur, plantearon para, digamos que, realizar aquí obras de diferente índole. Y en este sentido creo que es una de las cosas que, a reserva de que se han tratado en algunos otros espacios, creo que hablar del aspecto de la economía o el aspecto socioeconómico y la religión con ciertos balances y ciertos números, creo que ha habido poco. No sé si a veces sea obviamente porque las fuentes de repente no son suficientes. Y en este caso, por ejemplo, en el artículo que pues abona de mi parte para este número, pues precisamente intenta eso, hacer un esbozo desde el punto de vista de la geografía, hablando desde la administración misionera en 1873 a 1897, partiendo obviamente de los antecedentes de una primera parte que viene a conjugarse con esto que comentaba, la llegada de los misioneros, de los mineros de Cornish a Inglaterra hacia la zona de Pachuca y del Real Monte. Posteriormente también la llegada y la circunstancia también en la que llegan los misioneros norteamericanos,
un papel importante del que ya también creo que Jean-Pierre Bastien había hablado o ha hablado en sus obras anteriores, que lo tiene el papel del ferrocarril. Pero lo que aquí intento hacer es enfatizar sobre todo en la necesidad y el puenteo de diferentes relaciones económicas que tienen que ver en el ferrocarril. Para un misionero era crucial el ferrocarril porque transportaba, no solo los acercaba, sino también su materia prima, como eran las publicaciones, como eran los libros, y que no me detengo en eso porque en realidad creo que este artículo sería a lo mejor la punta de lanza para algo mucho más ambicioso, a lo mejor más adelante, pero en ese sentido lo que yo intento es prácticamente darle ese análisis, sobre todo refiriéndome a las especificidades de diferentes regiones, particularmente abordo la región del Valle de México en Toluca y la región de Nuevo León, de Monterrey, con las dinámicas económicas y cómo estas dinámicas económicas van a desarrollar diferentes problemáticas al interior en cuanto a cómo administran y cómo en ese sentido puede crecer o puede desarrollarse o solventar algunas necesidades materiales los misioneros de diferentes y en ese sentido, bueno, quizás ahí sí soy un poquito más aburrido que los demás. Yo obviamente hago cuadros comparativos un poco incompletos porque lo decían también al principio, este número fue también, digamos que planteado y la mayoría de lo que se estuvo escribiendo prácticamente en periodo de pandemia. Mis fuentes van a ser, entre otras cosas, pues los análisis y los informes estadísticos financieros que vienen en los principales periódicos de finales del siglo XIX, principios del XX, que eran El Abogado Cristiano Ilustrado y El Evangelista Mexicano, periódicos netamente metodistas. Entonces, pues básicamente lo que yo intento aquí es dar sin ser o sin sesgarme hacia la visceralidad de descartar que esta obra haya sido un negocio. No hablamos desde ese punto de vista, sino hablamos de el por qué los metodistas, y junto con otros grupos, pero precisamente los metodistas tuvieron ese impacto y ese desarrollo, y todos sabemos que pues obviamente tenían un poder adquisitivo importante los misioneros, pero los mecanismos que ellos traían acá y obviamente que tiene que ver con la administración, la excelente administración de las finanzas, los arriendos, las colectas, los diezmos y el capital que de cierta manera también vino a solventar estas obras, pues va a ser crucial para que ellos se mantengan en cierto modo y que incluso después, y creo que ya no hablo aquí, no lo menciono, pero creo que incluso hasta sobrepasa los límites de lo que más adelante puedan administrar, y bueno, pudiéramos hablar más adelante tal vez hasta incluso de que fue parte del colapso y del declive que pudo haber tenido después de la Revolución Mexicana, con las crisis económicas de principios del siglo XX, tanto México, el mundo y Estados Unidos. Entonces creo que grosso modo es digamos un intento de hacer un balance socioeconómico a partir de la administración y elementos cruciales. Les mencionaría algunos cuadros, pero bueno, no tenemos aquí una presentación lista, pero obviamente pues los invitamos a que lean el número y a que en el entendido de ello, pues bueno, hay algunas cosas que incluso caminarán más adelante, porque no se descarta también la importancia que tuvieron las escuelas, la administración de las escuelas, los hospitales, pero en este sentido el artículo aborda más la administración financiera de las congregaciones vistas desde esos ejemplos. Y pues bueno, nuevamente pues les agradezco aquí a los compañeros, y pues esa es, digamos que mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Y justamente esto que has mencionado y que podemos resumirlo en términos de hacer o generar nuevas preguntas a partir de las fuentes ya consultadas, ¿no? O que poco se han consultado.
o que por la misma que nos diría una información financiera de una misión y tú nos estás demostrando que esa información puede arrojar luces sobre la sociedad, no solo sobre la educación, sobre la agrupación religiosa, sino sobre la sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues bueno, en este enfoque de nuevas preguntas para fuentes ya consultadas, bueno, la aportación o mi aporte de respecto a la mentalidad y movilidad religiosa en contextos de modernidad, pues bueno, y en el caso del metodismo también apuntó a eso, a entender a estos metodistas, a los protestantes, dentro de un contexto, pues si bien nacional, es un contexto de rupturas en el ámbito político, es un contexto donde la sociedad está cambiando o hay poderes que la están haciendo cambiar, pero a la vez está la resistencia de las personas, ¿no? Por un lado es lo que ejerce la institución y por otro lado es la mentalidad colectiva. Y justo ese término tomado de la historiografía francesa, ¿no? Estos historiadores franceses como Michel Bouvelet, Philippe Ariès, que abordan las mentalidades y actitudes colectivas, hablan de cómo las colectividades frente a las coyunturas políticas ejercen su acción de la mentalidad, de las actitudes, de los miedos, del comportamiento, de las actitudes que no necesariamente van ajustadas con el poder. Y pues bueno, aquí vemos, y bueno, esto lo dejaré para que el público lea el artículo, ver cómo están en juego estas sensibilidades colectivas que nosotros la podemos, lo pude traducir en esa búsqueda y disputa por el sentimiento de seguridad, ¿no? Pensemos que por un lado están los sacramentos frente al registro civil del Estado mexicano, pero también la llegada de agrupaciones como los protestantes y en específico de los metodistas, no nada más es llegar y ofrecer un servicio religioso, sino también implica la adopción de conductas, de comportamientos que van a incidir sobre la mentalidad de las personas, van a incidir sobre cómo van a ver el modo de vida y cómo ese modo de vida se va a expresar a partir de pues bueno, ciertos sacramentos como el bautizo, ¿no? Y cómo ese bautizo va a producir nuevos significados y va a hacer que haya tensiones no solamente entre católicos y metodistas, sino también entre metodistas y otros protestantes viéndolo así que, pues bueno, más allá de una institución, más allá de institución del Estado o instituciones como las iglesias, la mentalidad colectiva, pues bueno, se va reproduciendo y se va adaptando a estos cambios. Y pues bueno, no voy a contar más para que ustedes puedan leer este artículo y aprovechando que ya llegó el coordinador de este dossier, vamos a cerrar con broche de oro y pues bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Olivier Toledo, que es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de México, eh, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Y pues bueno, sin más, le damos la palabra. Adelante, Carlos. Oye, tocayo, nada más tengo que decirles, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, no me vayan a regañar ahí en mi universidad. Ok, sí. No vayan a decir, andas diciendo que eres de otra universidad, más bien de otra facultad. Bueno, yo quisiera, ante todo, ofrecer una disculpa. Eh, hasta estos, bueno, ya sabía qué tan importante eran pues el mundo de la virtualidad, pero hasta ahora me doy cuenta qué tan importante se vuelve desde el primer temblor.
he estado fallando el internet y pues estuvo a punto de aplicármela, no me había podido conectar y el mundo, sientes como el mundo se te cierra cuando no tienes híjole, esto que hace todavía 15 años no existía, pero sientes que el mundo se acaba cuando no puedes acceder a una plataforma y luego además a una plataforma que por primera vez conozco, que es esta de Blue Jeans. No la conocía, entonces apenas la computadora la estaba instalando. Entonces, bueno, pues les quiero ofrecer una sincera disculpa por el retraso, no es mi estilo, pero pues bueno, así pasan a veces las cosas, afortunadamente pude llegar. Lo segundo que quiero hacer es agradecer, pues la realidad es que esto es posible gracias a Miguel Mancilla y a Mariela, que son, digamos, quienes han soportado pues todo este trabajo que ha implicado pues la elaboración y la aceptación de un número monográfico. Hasta ahorita no conocía a Mariela. Mariela, gusto en conocerte, solamente nos conocíamos por correo. Hemos Y intercambiado pues mucho por correo, pero sí, nos vemos pero en vivo. hasta ahora por lo menos en vivo, y te agradezco mucho el trabajo editorial. Yo sé perfectamente lo que significa estar trabajando con los puntos, las líneas, las frases y demás, y sé que es un trabajo pesado, así que te lo agradezco mucho. Que Al esto al contrario, final gracias a ustedes por honrarnos con presentar estas investigaciones tan ricas que se vinieron dando. Quería felicitarlos, Osvaldo, también. La historia han hecho muchos estudios específicos, pero también a lo religioso en general, aportando nuevas ideas y herramientas metodológicas de la historia, así que muchísimas gracias. No, hombre, Mariela, gracias a ti y bueno, pues a Miguel, aunque ya le di las gracias, pues también es extensivo a él, ¿no? Eh, yo, l- la realidad es que mucho no tendría que decir, básicamente que este monográfico ha sido una especie de buena fortuna al estilo de Maquiavelo, ¿no? Al modo en cómo entendía Maquiavelo la idea de la fortuna. Es decir, un trabajo muy bien logrado, con buena suerte, pero una suerte producida a partir de un buen trabajo, ¿no? Eh, los artículos que se han logrado conjuntar, a pesar de ser pues pocos los trabajos, siete trabajillos, la realidad es que a mí me han fascinado. Debo confesar que desde el trabajo realizado por Daniel hasta el de Kathleen, el de Carlos, Osvaldo, Erika, Leticia. La realidad es que yo sí creo que este monográfico, que la conjunción de estos trabajos ofrecen dos posibilidades de interpretación muy interesantes o de análisis. La primera es que me parece que las temáticas que nos ofrecen o los tópicos tratados son tópicos que se distancian de lo que yo llamé ahí en este monográfico, en la presentación, como lo que yo pienso como una forma tradicional de historiar el protestantismo. Y a mí me parecía, digamos, que esta forma tradicional de historiar es una forma que ha sido, digamos, bien iniciada desde Jean-Pierre Bastian, con esta especie de sociología histórica que él trabaja y que hereda, digamos, hasta todavía incluso podemos ver hasta los últimos tiempos a autores que todavía de pronto siguen como toda esta línea o sociológica histórica o incluso histórico-política, ¿no? Eh, Me parece, digamos, que estos trabajos se salen, por lo menos se mueven, digamos, de un lugar sin olvidar ese lugar, se mueven hacia un otro lugar, en donde parece que las interrogantes o lo que guían esos trabajos son interrogantes que buscan responder, interrogantes que parecieran tan muy vinculadas al presente, es decir, que son historias eh, están hechas no solo con la intención de responder preguntas del pasado, sino pareciera ser que están
fundadas por responder historias del presente, en donde uno tiene que acudir al pasado para encontrar en los vestigios, en las huellas o indicios, pues eso que nos llena o que nos queda como vacío. Por eso me parece, digamos, que el trabajo de Carlos y que para quienes me conozcan saben bien que yo no soy una persona que dé muchos, que haga muchos, ¿cómo se dice en México? Guayabazos, ¿no? Por si no lo sabes, Mariela, guayabazo es como estar, enarbolando trabajos, ¿no? Enarbolando. No, el trabajo de Carlos, que me parece que incluso intenta, llegar hasta esas fibras de sensibilidades que en otros tiempos no se buscaba responder, ¿no? O el trabajo incluso de Kathleen o de la misma, Erika, Leticia, o sea, son trabajos donde que incluso ya vemos muy presente, hasta sin quererlo en el mío, vemos presentes, como discusiones que podrían gustarles incluso a las feministas de la actualidad, ¿no? O que incluso podrían hasta sorprenderles. Entonces me gusta mucho por las temáticas que van delineando cada uno de sus propios intereses el trabajo de Osvaldo, que yo, sí, él puede decir que es un trabajo aburrido, yo no estoy tan seguro de eso. Claro, no tiene la misma dinámica que puede tener, por ejemplo, el trabajo de Daniel, ¿no? Pero eso no significa que sea menos relevante. Me parece, yo hasta ahora no había visto un trabajo que alguien lograra rescatar números a partir y con el método que hace Osvaldo, lo que a mí me parece sumamente interesante. Entonces, por un lado, me parece que la sensibilidad que los historiadores tienen a la hora de recuperar estos trabajos, pues me parece que está a flor de piel. O sea, eso es algo que a mí me gustaría mucho rescatar como incluso una especie de estímulo para que las personas que nos lleguen a escuchar pues puedan asistir a ese monográfico, ¿no? No es un monográfico denso teóricamente, es un monográfico muy amistoso, que presenta las interrogantes de un modo muy amable y que busca las respuestas históricas también de una forma que a mí me parece muy sui generis. Son trabajos que por otro lado utilizan como rutas metodológicas pues la historia, principalmente la historia de la cultura, la historia de la mentalidad. Podemos incluso pensar en la historia, acá con Osvaldo, en la historia, no sé si de la economía o de la administración en México. Entonces, utilizan rutas metodológicas, utilizamos incluso documentos que no son los más referenciados, como son el abogado cristiano ilustrado, por ejemplo, que es un documento que siempre está siendo referenciado, pero que ahora el caso Leticia o el caso de Kathleen nos vamos a otro tipo de archivos, a otro tipo de documentos, más bien olvidados. Yo coincido, claro, completamente con lo que decía Daniel Escorza, es decir, es un clavado de pronto al que nos hemos tenido que aventar cada uno por su lado y sin quererlo, sin querer coincidir, pero coincidiendo, eh, a hurgar en cajas, en documentos, en espacios que parecen más a los espacios del medioevo que a los espacios bibliotecarios del siglo XXI, ¿no? Con poca luz, polvorientos. Entonces, sé perfectamente lo que dice Daniel es muy cierto. No ha sido fácil romper con o no sé si romper, pero sí tomar cierta cautela de las publicaciones más asistidas por los historiadores y buscar en otros lugares. Entonces las rutas metodológicas me parece también son rutas que quizá sean más conducentes a mostrar pues cuáles son las dudas que tenemos en la actualidad. En el caso mío, pues yo ando discutiendo sobre la historia de los saberes psi y en esa discusión tremenda y gigante pues está el mundo evangélico, así como el mundo espiritista, el mundo espírita, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde yo anclo mi discusión y jalo el mundo evangélico hacia esta otra discusión. Entonces cada uno va buscando responder de acuerdo a sus propias incógnitas de presente, sus propias
sus propias, o va buscando sus respuestas a partir de sus propias dudas. Así que yo les invito, la verdad que les invito a acercarse al monográfico y no solamente al monográfico, o sea, ojalá y el monográfico sea pues una especie de catapulta que incite o que invite a los lectores, a los investigadores, a darse cuenta que el mundo evangélico ni tiene solamente una forma de historiarse, ni tiene solamente un campo de acción para historiar, sino que ahí hay múltiples temáticas que están siendo abandonadas y muy probablemente en espera de que podamos o que puedan acercarse ya los historiadores de la cultura alimentaria, los historiadores del alcoholismo, los historiadores de las mujeres, o historiadoras, o como dirían hoy, las personas historiadoras, ¿no? De todos estos temas que están pasando inadvertidos, pero que pienso yo están en espera, ¿no? Para que lleguen las manos adecuadas, para que lleguen los ojos adecuados y a partir de ahí se atrevan a interrogarse cosas y se atrevan a ir por monólogos, ¿no? Porque siempre abrir un campo como el que pienso, por ejemplo, el campo, la discusión a la que nos mete Carlos, pues es un campo, yo creo que va en monólogo él, para el caso mexicano. Y claro, eso de ir por monólogos no siempre es sencillo, no siempre es fácil, pero pues abrir nuevos campos de investigación pues implica enfrentarse a esa especie como de soledad investigativa, ¿no? Entonces, pues ojalá y se puedan acercar al documento. La verdad es que también estamos en vistas de Miguel nos ha permitido trabajar sobre la posibilidad de que este monográfico pueda ser impreso como libro y pues que las personas de acá del caso mexicano lo tengan más disponible para que lo puedan consultar. Entonces, bueno, pues agradezco mucho, les ofrezco nuevamente mis disculpas, no es mi estilo llegar tarde, pero bueno, no se puede todo en la vida, dicen. Entonces, muchas gracias a Carlos por haber dado este espacio para la presentación de este número. Eh, Vayan a él, métanse a los archivos, ensúciense las manos y a ver qué cosa bonita sucede de ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y sí, como bien decías, no solamente estamos esperando que este dossier, que, bueno, también estos espacios, este seminario, puedan ser también detonadores de nuevas investigaciones. Ya se está haciendo, ya tenemos, bueno, hay alumnos, puedo presumir que hay alumnos en la ENA que ya se están acercando a estos temas y se están acercando desde el estudio de jóvenes, desde el estudio de la música. Entonces, estamos poco a poco creciendo este saber sobre el mundo evangélico de América Latina. Y justamente pensando en América Latina, queremos también invitar, o bueno, también hacer público la convocatoria y el segundo dossier de esta revista que se titula Las nuevas dinámicas de los pentecostalismos brasileños, actualizaciones y relecturas de un movimiento en movimiento, pensando cómo el pentecostalismo es otra de las agrupaciones claves para entender el fenómeno evangélico en Brasil y en América Latina, ¿no? Este dossier busca ver cómo ese cambio, cómo se ha dado ese cambio a partir, bueno, desde lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Como la influencia de los pentecostalismos en Brasil es cada vez más presente en la arena pública, pero también ver el origen del pentecostalismo en esta nación, que no solamente tiene que ver con grupos que denominaríamos populares, sino también se relaciona con misiones transnacionales, ¿no? Pensando en comunidades suecas, misioneros
suecos, misioneros estadounidenses, pentecostalismos autónomos ya dentro de los décadas de los años 20 y 30. Y entonces aquí es otro gran tema para abordarlo. Y bueno, este número será coordinado por la doctora Marina Correa de la Universidad Federal de Sergipe y por la maestra Priscila González de la Universidad Metodista de Sao Paulo. Vamos a compartir más detalles de este dossier en la página del seminario. Y pues bueno, no sé si haya algún comentario, algo que quieran agregar nuestro público que nos está viendo por Facebook, los que están conectados aquí en Blue Jeans. Y yo quería comentar también que está abierta la convocatoria para todo tipo de artículos sobre el mundo pentecostal y protestante en general, además de este dossier que estamos haciendo la llamada, que están coordinando la doctora, digamos, Marina y la doctora Priscila. Pero también recibimos durante todo el año todo tipo de artículos, reseñas, entrevistas, notas breves. También decir que desde acá, desde el sur, también estamos formando investigadores, que estamos abriendo archivos evangélicos, que eso también es importante, ¿no? Un poco lo que decía Daniel, las comunidades están empezando a abrir archivos para que sean investigados. En el caso de Argentina, estamos empezando a catalogar, porque también es todo un proceso, ¿no? De catalogación, de armar, de discriminar qué archivos sí, qué fuentes no, qué fondos sí, qué fondos no, dentro de lo que es el Seminario Teológico Bautista. Ahí se está formando un archivo histórico dentro del seminario, que se va a llamar Arnoldo Cacclini, digamos, haciendo honor al investigador, al historiador bautista Arnoldo Canclini. Y bueno, estamos empezando ahí a generar líneas de investigación también sobre mujeres bautistas, que hay pocos trabajos en Argentina sobre el mundo bautista. Así que sí, estamos empezando a formar personas que se están acercando a archivos y las propias comunidades abriéndose a presentar esto que decía Daniel, ¿no? Las comunidades y muchos archivos y documentos tan importantes están en las casas de las feligresías. Entonces es importante generar conciencia de la importancia de conservar esos documentos, ¿no? Y eso supone toda una pedagogía que hay que empezar a acompañar a las comunidades a que puedan hacer conservación de esos documentos. Así es, pues sí, es otro gran campo de investigación el que se nos presenta gracias a estos espacios el patrimonio cultural evangélico, ¿no? Eso es un campo de estudios que va a ser un nuevo reto de investigación, va a ser nuevo reto de trabajo y pues nos da mucho gusto porque pues esto esperemos que nunca se acabe y sigamos colaborando. Y precisamente, y pensando también en colaboraciones transnacionales, también y bueno, ya para ir cerrando, queremos darles un aviso, nuestra próxima sesión en el Seminario del Mundo Evangélico en América Latina. Vamos a contar con la presencia del maestro Juan Fonseca Ariza de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, que nos va a hablar sobre la crónica misionera protestante, aproximaciones historiográficas y metodológicas. Justamente pensando en estas fuentes que no siempre están trabajadas, pues bueno, el debate sobre cómo leer estas fuentes, estudiarlas, hacerles preguntas y, pues bueno, generar nuevo conocimiento. Entonces, pues sin más por agregar, queremos darle las gracias de nuevo a todos los que nos estuvieron acompañando, a todos nuestros ponentes, bueno, nuestros presentadores, y pues bueno,
Esperemos que este sea otro, uno de más espacios para seguir colaborando, seguir discutiendo, seguir compartiendo experiencias y conocimiento. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, adiós.